¿Cuál es el libro que vamos a meditar en esta mañana? La carta a los Efesios, ¿verdad? Pues abrimos la palabra en el capítulo 2. Voy a leer todo el texto, no todo lo que vamos a ver hoy, pero para que vayamos tomando entendimiento, voy a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Creo que todavía seguiría tratando el mismo tema, pero voy a leer solamente este párrafo, por así decir, ¿vale? Estoy usando la Biblia textual, cuarta edición, ¿vale? Dice así: por tanto, recordad que en un tiempo vosotros, los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. El que, habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad, de ambos hizo uno, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad, y vino y anunció la buena nueva de paz, la buena noticia de paz, a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él, estamos hablando de Cristo, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. En Él, cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En Él también vosotros, juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Marcela, ¿me puedes dar, por favor, la cita que el Padre te ha dado? Era Hebreos, ¿verdad? Hebreos. ¿Del 14 al 20? 20 y pico. Es que recasco. La vez pasada, en el texto que habíamos estado hablando, Pablo nos enseñó que la salvación de todos los hombres se obtiene a través de la... Os toca a vosotros responder. ¿O no sabéis? De la fe. De la fe de Jesucristo, de la fe en Jesucristo como un regalo inmerecido. Lo vuelvo a decir porque una iglesia que no sabe que el regalo de la salvación lo recibe por la fe, todavía no ha empezado, ¿vale? La salvación de todos los hombres que se acerquen a Él, claro, se obtiene
a través de la fe de Jesucristo, en Jesucristo, como un regalo inmerecido. No es una fe nuestra, no es una fe que nosotros podemos crear, porque si no eso sería, ¿cómo se llama? Cuando uno mismo se autoconvence. No sé en este momento cuál sería la palabra adecuada, ¿vale? Pero sería un autoconvencimiento de algo. Si no es una fe que recibimos de Cristo para creer en Cristo, en la obra que nuestro Señor ha hecho. ¿Y cómo lo recibimos? Como un regalo completamente inmerecido. Eso es lo que habíamos visto en el texto anterior. ¿Os acordáis? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, ¿sí? No por obras, para que nadie se gloríe. Tanto gentiles, con sus pecados, veíamos, o a mí me llamaba la atención, ¿vale? En el texto, al principio del capítulo 2, como Pablo hablaba de los gentiles con esos pecados, voy a decir, más externos, que decía, vosotros que seguís la corriente de este mundo, que está manipulada por ¿quién? ¿Cuál era el nombre que le da Pablo a este ser que está manejando la mente del mundo, el pensamiento mundano que le llamamos? El príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Entonces habla de vosotros que estáis bajo ese príncipe, pero también nosotros, dice, los judíos, y nos habla de esos deseos internos, pecaminosos, ¿sí? Absolutamente todos, tanto unos como otros, necesitan la misma fuente, el mismo camino de salvación. No hay otro, ¿sí? Por si alguno dice, bueno, pero los, no sé qué decir, budistas son muy buenos, pues serán, pero hay un solo camino de salvación, y ese es Cristo Jesús. Ahora Pablo va a hablar de un plan que Dios tenía oculto en su corazón, o por lo menos lo presenta, voy a decir así, como un misterio desde el principio de los tiempos. Eso era algo que el Señor siempre ha tenido dentro de su corazón, que es la reconciliación de las naciones para formar un solo pueblo. El Señor no quiere que haya más judíos, por un lado, gentiles, por el otro, sino, como vamos a ver, Él quiere que todos formen un solo hombre. Dice así el texto. ¿Qué tiene que ver el tema de las naciones? ¿Por qué empiezo yo ahora a hablar de naciones? ¿Quién sabe, digamos, para los más jovencitos, qué es un gentil? Jafet. Que no es judía, muy bien, ¿sí? Para los judíos, en el pensamiento judío están los judíos y el resto del mundo, el resto de las naciones. Todos ellos son gentiles. Todos ellos son gentiles. Entender lo que vamos a ver a continuación, yo creo que nos puede ayudar a comprender mejor el tema y esta preocupación, ¿no? de Pablo, de querer transmitir ese misterio, ese pensamiento, ese deseo de Dios, ¿no? Que no lo había manifestado con toda claridad, sino que estaba ahí, voy a decir, como en oculto. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32, los versículos 8 y 9. Y dice así: cuando Elión distribuía las naciones, cuando separaba a los hijos de Adán, él puso las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahvé
es su pueblo, Jacob es el cordel de su heredad. Así que lo que estamos viendo en este texto es que el Señor distribuyó las naciones. ¿Cuándo ocurrió esto? A ver, de estos estudiosos. ¿Cuándo se crean las naciones, amados? En Babel. En Babel. A partir de Babel, ¿sí? Separó a los hijos de Adán, ¿sí? Y él puso fronteras, dice, para las naciones. Este texto, esta versión dice, según el número de los hijos de Israel. Hay otra traducción, la Septuaginta, que es una traducción al griego del Antiguo Testamento, es una traducción muy antigua, dice que el Señor puso las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios, es decir, de los ángeles. Y la realidad es que hay una relación entre todo ello, entre los hijos de Dios, los hijos de Adán o de Abraham, ¿sí? De los hijos de Israel, perdón. En Génesis, para los que tomáis nota, no hace falta que lo busques, ¿vale? O si quieres, lo que quieras. Génesis 46, 27 nos dice que todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. O sea, la familia de Israel se extendió y cuando entraron en Egipto entraron 70 personas. Ellos fueron la base de luego del pueblo de Israel. Pero también en Génesis 10, ¿quién adivina el número de naciones que se mencionan en las cuales el Señor distribuyó la tierra después de la caída de la Torre de Babel? ¿Cuántas creéis? 70. 70 naciones. Cuando el Señor en esa Torre de Babel extiende a estas naciones, las dispersa, de alguna forma Él las distribuyó, las desheredó, ¿no? En el sentido de que Él comienza, Él que las había gobernado hasta entonces, es como que las se desentiende por un tiempo de ellas. Permitírmelo decir entre comillas, ¿vale? No que no le importen, pero ya no es Él el que gobierna directamente sobre esas naciones, sino que Él lo que hace en este tiempo es designa una entidad espiritual a cada nación. Esos son lo que Enoc llamaría los ángeles guardianes. Él entrega los territorios, las naciones que Él ha creado para que un ángel sea supervisando esos reinos, ¿no? Y estos guardianes serían aquellos que entregan esa lengua particular, dan, digamos, ese sentido de nacionalidad, una cosmovisión distinta, ¿sí? Donde se crean las culturas. Pero estos ángeles se corrompieron. Estos ángeles se corrompieron cuando comenzaron a recibir la adoración de todos aquellos pueblos. ¿Sí? El pueblo, la gente, los hombres, buscando a quién adorar, comenzaron a entregar su adoración a entidades espirituales. Lo que nosotros siempre hemos conocido como los dioses. ¿Sí? Dios Sol, Dios Luna, Astarte, Moloch, etcétera, etcétera. Tienen sus nombres, ¿verdad? Detrás de ellos lo que había son guardianes, ¿sí? Verdaderos seres poderosos. Pero aquellos que estaban los más cercanos geográficamente al pueblo de Israel, esos ángeles también se convirtieron en enemigos de Israel. Hubo una rebelión en ellos. Posteriormente, Dios va a levantar una nación en la que va a trabajar con ella y a través de ella Él quiere
llegar y alcanzar a todas las demás naciones. Lo que está diciendo este mensaje es que él lo que quiere es, a través de esa nación, que llegue a unir nuevamente a todas las naciones en un solo gobierno, bajo el gobierno de Dios. Por lo cual podemos afirmar que hay una esperanza de reconciliación de las naciones, que esa está en Cristo. ¿A quién escogió Dios después de dispersar los pueblos? ¿A quién escogió Dios y dijo, voy a crear una nación, a quien voy a entregar mi entendimiento, a quien me voy a revelar, a quien le voy a enseñar cómo debe de vivir? ¿A quién escogió Dios? A Abraham. A Abraham. Dios escoge a este hombre y no sé cómo tú te has imaginado a Abraham, pero la Biblia nos dice que Abraham era un adorador de una luminaria, ¿sí? Aquella que se adoraba en Ur de los Caldeos. No era un hombre que ya era santo, recto, puro, justo y lo coge el Señor y lo lleva, ¿vale? Sino era un adorador, igual que todos los demás. Pero lo toma a él y le dice, en ti serán benditas, como dice la promesa, todas las naciones de la tierra, que es lo que nos dice los que estáis tomando apuntes en Gálatas 3:8. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí es donde el Señor suelta, digamos, este deseo, este entendimiento, esta luz, comienza a tener luz, el deseo del corazón del Señor de bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Qué habían hecho esas naciones? Se habían rebelado contra Dios. ¿Cuál fue el plan de Dios? Crear una y a través de esa llegar al resto de ellas. De la simiente de Abraham, ¿quién vendría? ¿Quién? Más alto porque no te oigo. Sí. Isaí. Isaí, bueno, ¿quién? Cuando nosotros, estás hablando de Isaías quizás. ¿Quién vino a lo largo del tiempo de la simiente de Abraham? Cristo, que es quien cambiaría los tiempos. ¿Creéis que el pueblo de Israel entendió el propósito de Dios que Dios tenía a través de ellos? No lo entendió. No lo entendió. Me llamaba la atención porque pensaba, yo digo, los coge, los libera, juzga a los dioses de Egipto, ¿verdad? Con aquellas plagas, una detrás de otra, va a por cada uno de los dioses del Nilo, ¿sí? Los dioses de la fecundidad, los dioses, sí, empieza a derribarlos, vamos a decir, esa diosa que tienen los egipcios, de ranas, etcétera, etcétera. Pero al principio el pueblo, ¿cómo respondió? El pueblo se resistió a creer las promesas que el Señor le había dado. El Señor le habló de tierras, el Señor le habló de victorias contra los enemigos, pero no lo creyeron. Incredulidad. Luego fueron rebeldes. El Señor les da determinadas indicaciones, así y así y así es que lo que tenéis que hacer, ¿sí? Todo aquello que Él les marca para que vayan bien, pero ellos quisieron vivir, ¿cómo? Como los demás pueblos. ¿Os acordáis? ¿Sí? Envidiaron sus dioses, hasta eso les envidiaron. Empezaron a tomar sus dioses. Ya según estaban entrando en la tierra, comenzaron, mira, por dónde les empezó a llamar la atención, que si la Astarte, que si el Moloch, que si todas las dioses que se habían fabricado los demás pueblos. ¿Qué querían también con el tiempo del gobierno, os acordáis? Un rey, queremos un rey, como las demás naciones, ¿sí? Así que empezaron a anhelar en sus corazones aquello mismo que tenían los demás, rebeldía. Con rebeldía respondieron. Y después, ¿sabéis qué hicieron? No sé si os acordáis, pero os digo, algunos igual no lo sabéis, este pueblo fue castigado, porque Dios es un Dios que disciplina. Este pueblo fue duramente castigado.
Y acabaron, por lo menos la parte sur, que es la que menos se mezcló, acabaron en Babilonia. Y algunos aprenden la lección y vuelven. El pueblo vuelve otra vez a la tierra con la firme determinación de que van a obedecer a Dios, que van a tener un cuidado exquisito en las normas que Dios ha puesto. Vamos a obedecer, vamos a ser distintos. ¿Cómo acabó el corazón de estos hombres? ¿Os acordáis de los fariseos? Se llenaron de orgullo. Se llenaron de orgullo, otro de los peligros. Se llenaron de orgullo al vivir separados como un pueblo escogido. ¿Se os hace conocidas estas actitudes? Incredulidad, rebeldía. Nos dan las órdenes y tararíquete bien. No respondemos. El Señor nos promete cosas, ¿será? Cuando Él nos habla, cerramos los corazones. No sé si creerme esto. A mí me recordaba la propia iglesia, ¿sí? Las respuestas de la propia iglesia. Luego el orgullo. El pueblo de Israel, en vez de entender que debían de ser un ejemplo para todo el resto del mundo, de cómo se debía de vivir el amor a Dios y al prójimo, decidieron quedarse con la verdad y sus bendiciones como algo exclusivo. Ellos eran poseedores de la verdad. Los judíos, ¿cómo le llamaban a los gentiles? ¿Qué nos decía el texto? Incircuncisos. ¿Sí? De forma despectiva, era esto, sí. Ellos sabían que la circuncisión que llevaban ellos en su carne era la señal del pacto que Dios tenía con ellos, que los diferenciaba de todos los demás pueblos. El problema era que no entendían que lo que necesitaban en realidad circuncidar era su corazón y cortar esos pecados que había en ellos. Nosotros también debemos de cuidarnos de no caer en esta misma actitud, de saber que tenemos la verdad y que esto nos lleve al orgullo. Hay veces que disfrutamos de que somos diferentes, pero ¿cuál es la tendencia que tenemos? A no preocuparnos de alcanzar al perdido. Porque si lo hiciéramos, si llegáramos a tener esta actitud, habríamos perdido completamente nuestro propósito, que es traer el reino de los cielos a esta tierra. El objetivo de la iglesia no tiene que ser llenar locales, tener gente que dicen, sí, cuánto amamos a Dios, aleluya, gloria a Dios, ya soy salvo porque repetí una frase y sigue viviendo igual que antes. Eso es una mentira. Ese no es el objetivo de la iglesia. Ese orgullo que tristemente todavía hoy en día está en los judíos. Yo en algún momento he llegado a pensar, sinceramente, que con el ataque que ha habido, cuando todo el mundo se repetía y decía, ¿dónde está ese ejército? Que nos decían que era el más poderoso de todo el mundo. ¿Dónde estaba? Cuando pudieron entrar de aquí, de allí, de una frontera y otra, todos esos palestinos que entraron a dañarlos. Yo personalmente he llegado a pensar que es una lección de humillación para el pueblo del Señor, que tiene que entender que no es con espada, que no es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Y hoy en día el pueblo judío como tal está lejos de entender esa lección. Sus corazones están muy, muy desviados en este momento. Que el Señor tenga misericordia de ellos y los enfoque, ¿verdad?
desde Babel hasta la llegada y victoria de Cristo. Si quieres poner la primera diapositiva. Los pueblos gentiles vivieron separados de las bendiciones de Dios y de Dios mismo, ¿sí? Dice que estaban apartados, ¿no? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Como nos decían los versículos, me he permitido la libertad de tomar algunas diapositivas de uno de los profesores que tenemos en el Instituto de Exégesis, ¿sí? Él hablaba, él entendía y nos planteaba que había una especie de efecto Babel, ¿sí? Dispersión y luego reconciliación por medio de Cristo, ¿sí? En aquel tiempo, en ese kairos, no es un tiempo de cronos, de reloj, sino en ese tiempo, un tiempo adecuado para algo, en aquel tiempo en el que el mundo estaba sin Cristo, ¿sí? Era cuando ocurrió todo esto, el juicio sobre Babel, 70 naciones, y empieza a haber varios pueblos, varias lenguas, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús es cuando se cumple este versículo. Dice Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros. Porque escrito está, maldito es todo el que es colgado en un madero. Pero sigue esta segunda parte del versículo diciendo, a fin de que la bendición de Abraham, y estamos hablando de todo esto, llegara a los gentiles en Jesucristo. ¿Cómo? Para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Así que hay en Cristo Jesús, en el kairos de Cristo Jesús, después de su venida, el Señor ha vuelto a levantar una sola nación santa, un solo pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes y su gloria. Un pueblo que hable un solo lenguaje, un lenguaje espiritual, que es Cristo mismo. No solamente, me llamaba la atención, que no solamente trajo a todos a las mismas promesas, sino dice que derramó en todos su espíritu. ¿Cuál dice el texto? Versículo 12, ¿cuál dice el texto que era la condición de las naciones antes de venir a Cristo? ¿Cómo estaban las naciones? ¿Cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo? Lejos de las promesas, apartados, sin esperanza, efectivamente. Yo creo que eso está relacionado, esa sin esperanza, extraños a los pactos de la promesa. Excluidos de la ciudadanía de Israel. Qué cosa más curiosa. Excluidos de la ciudadanía de Israel. Apartados de Cristo, dice el texto. Sin Dios en el mundo. Nos llama la atención que ellos digan sin Dios en el mundo, pero no tenían un montón de dioses. Si el resto de las naciones no tenían uno. O nosotros, ¿cuántos dioses teníamos antes de haber conocido a Cristo? ¿Cuántos? Muchos. Por ahí, don Mamón, ¿no? Llamándonos a... Haz dinero, haz dinero, haz dinero. Necesitas dinero. ¿Sí? Doña Vanidad, que esa no sé cómo se llamará. O, ¿sí? Doña Comodidad. ¿Cuántos dioses hemos tenido, no? Y sin embargo, dice el texto, dice Pablo, sin Dios en el mundo. La realidad es que todo aquel que no tiene al Dios verdadero, no tiene a Dios. Porque ¿qué son todas las demás cosas? Cosas creadas, cosas vanas. Apartados de la maldición, de la mirada y de la bendición de Dios. Versículos 13 y 14.
Pero ahora en Cristo vosotros, en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos, hizo uno. La sangre de Cristo, su sacrificio y la victoria consecuente fue el instrumento que el Señor usó para producir el gran cambio, para poder acercar a los que estaban lejos, para poder reconciliar a los que estaban enemistados y traer paz. Qué curioso, ¿no? Que a través del derramamiento de sangre sea como se haga la paz. Jesucristo primeramente tuvo que derribar algo. Para poder construir, Él tuvo que derribar. ¿Qué derribó? ¿Qué destruyó? ¿Qué tuvo que destruir Jesús? Tengo la sensación de que no me estáis siguiendo para ningún lado de más. No sé si es algo personal, la sensación. Hermanos, si es que está en el texto lo que os estoy preguntando. De verdad que tengo la sensación, yo o no estoy transmitiendo nada, o me han colocado aquí un muro y no fluye nada para allí, o no sé lo que pensar. Si está en el texto. Dice, derribando, eso es, la pared intermedia de separación, esa enemistad. Para derribar la enemistad es para lo que hace esto que estaba diciendo Rafa, ¿vale? Jesucristo primeramente tuvo que destruir para luego edificar. Derribó la pared de separación que había entre Israel y las naciones, que era la enemistad en la carne. Y no es verdad que todavía hoy aquellos que no conocen a Cristo siguen teniendo tendencia a esta enemistad. No es verdad que pareciera que Israel y el mundo están peleados. ¿Sí? Porque quieras que no, es un pequeño país, una pequeña nación, pero es el centro de la atención del mundo siempre. ¿Qué está pasando con Israel? Pero dice también el texto, como nos decía Rafa, que también abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos. Ahí va. ¿Qué entendemos con esto? ¿Nos estará diciendo Pablo que Jesús abolió la ley? Ya no sirve el Antiguo Testamento, como dicen algunos, ¿verdad? Ya las leyes que el Señor tenía reveladas en el Antiguo Testamento no sirven para nada. ¿Era eso lo que estaba diciendo Jesús cuando dice abolió la ley, etcétera, etcétera? La ley escrita en tablas. ¿Qué es lo que dijo Jesús a sus discípulos? Yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Con lo cual, no tendría sentido de que Jesús diga, no vine a cumplir la ley, y Pablo diga, no vine a abrogar la ley, y Pablo diga, vino a abrogarla, ¿vale? ¿Qué está queriendo decir? ¿De qué está hablando entonces? ¿Cómo abolió en su carne, que es el quid de la cuestión, cómo abolió en su carne esa ley? Pues nos dice Colosenses 2, versículo 14, que él canceló el documento de la deuda con los decretos que nos era contraria. Si lo quieres poner, ¿sí? A través de su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo recibió el castigo que todos esos decretos de esa ley nos eran contrarios, se levantaban contra nosotros. Y allí es donde Él nos reconcilió con Dios. Él anuló toda esa acta, toda esa consecuencia
de la culpa que nos traían esos preceptos de la ley contra nosotros, y tomó y lo destruyó en esa cruz. Él nos reconcilió con Dios. Dice el texto, Él es nuestra paz, y en Él se unen los cielos y la tierra. Ponme la segunda, por favor. Bueno, para que veáis cómo funciona el profesor. ¿Sí? Los análisis que hace este hombre. Jesucristo, que es nuestra paz. Como dice el texto de Jueces, que es nuestro Yahvé Shalom. Dice que predicó la paz, tanto a través del acto de la encarnación como a través de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo predicó la paz. No es solamente cuando dice que predicó la paz, no está hablando solo de lo que Él habló con sus palabras, sino lo que Él hizo con su obra para con nosotros. Se humanó y a través de esa encarnación predica paz. Igualmente, a través de esa cruz predicó la paz. Dice la palabra que por medio de esa predicación Él obtuvo dos cosas. Una, la reconciliación entre gentiles y judíos, asimismo como la reconciliación de todos con Dios. Y no sé si os acordáis, algunos que ya lleváis tiempo escuchando la serie de Efesios, es exactamente el mismo mensaje que nos daban en el capítulo 1. Él quiere ser el todo en todos, reconciliar absolutamente a un solo pueblo para con Él. Ahora tanto los judíos como los gentiles, dice el texto, podemos entrar al Padre por un mismo espíritu. Lo he subrayado y todo. Ahora nosotros podemos entrar al Padre. No dice tener relación con el Padre, no dice poder elevar nuestras oraciones al Padre, sino que el texto, el versículo nos decía que a través de Él ahora podemos entrar al propio Padre. Qué bonito. Entrar espiritualmente a su corazón. Él tiene habitaciones para nosotros, para poder entrar a Él, por un mismo espíritu. Y la otra cosa que hace, además de reconciliar, Él lo que hace es crear. Creó en Cristo mismo, dice, un solo nuevo hombre. Creo que la comprensión, que comprender la creación de este nuevo hombre es fundamental para entender qué es la Iglesia. Yo de esto lo he mencionado muchas veces, pero si hay una dificultad dentro de nuestros corazones tremenda de entender lo que es la Iglesia. Hermanos, la Iglesia no es un local. La Iglesia no es un local. Ni este local evangélico, ni los grandes edificios católicos. La Iglesia no es un local. La Iglesia es un nuevo hombre formado en Cristo. Hombre que va a representar los cielos en la tierra. Recordemos, como veíamos y comentaba yo al principio, de que Efesios tiene una visión celestial. Nos da la perspectiva de lo que somos como individuos, escogidos, bendecidos, ¿os acordáis? Desde la eternidad, pero también como pueblo, también como iglesia. Versículo 19. Nos dice: así que ya no sois extranjeros ni forasteros.
sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que somos conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. La cuestión es que la palabra, por ejemplo, Pedro nos dice: os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, por ejemplo. Primera de Pedro 2:11. Pedro nos dice que somos extranjeros y peregrinos. Pablo nos dice que ya no somos extranjeros. ¿En qué quedamos? Ahí está el quid de la cuestión, ¿sí? Vamos con la tercera diapositiva. Es una cuestión de perspectivas, hermanos. Dirá, esta que anda siempre hablando tanto del cielo, que si miras desde el cielo, que si miras desde la tierra. Vuelvo a comentar a aquellos que quizás no habéis escuchado tantas cosas. Somos, antes que personas de carne y hueso, como solemos decir, somos espíritu. ¿Os acordáis? Desde la eternidad, dice Efesios, escogidos desde la eternidad, bendecidos desde la eternidad. ¿Sí? El hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. Que no se nos olvide esto nunca. Así que seres espirituales, nosotros los primeros. En un principio, sobre todo en los tiempos de Abraham, Isaac y de Jacob, el pueblo decidió habitar. ¿Cómo habitaban Abraham y toda esta familia? ¿Os acordáis? En tiendas. Ahora ya sabemos un poquito cómo se llaman esas tiendas. En sucas, ¿vale? O sucot, que es el plural, ¿verdad? En tabernáculos. Porque ellos no querían aferrarse a nada, ni en el tiempo ni en el espacio. Pero cuando se asentaron en Egipto, ellos comenzaron a vivir en casas. Egipto introdujo en el pueblo de Dios el concepto de terrenalidad. ¿Qué les enseñó Egipto? Lo que era el ladrillo, lo que era edificar. Los sacó de la visión peregrina para establecerlos aquí, en el ahora, en el tiempo, en el espacio, de forma que sacaran sus ojos del cielo y los pusieran en la tierra. Hebreos 11, bueno, y el texto que ha leído González, Marcela, pues es precisamente, yo creo que la continuación de todo esto. Yo tenía escogido el texto de Hebreos 11, sí, del 13 al 16, pero nos está hablando precisamente de esto, ¿no? Dice así: conforme a la fe, ¿os acordáis de qué se estaba hablando en Hebreos 11? De los héroes de la fe, muy bien. Entonces, está hablando de esta gente, ¿sí? Conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas. Dice, ¿cómo? No habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, las creyeron y las saludaron, confesando así que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Y ciertamente se acordarán de aquella, y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar. Pero ¿qué es lo que anhelaba toda esta gente? Una mejor, la celestial. Por lo cual Dios, dice, no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Lo que nos estamos encontrando aquí es que hay una doble residencia, una terrenal y otra
celestial. ¿Existen ciudades y pueblos aquí en la tierra donde vivir? Sí. Pues también existe una preciosa ciudad en los cielos donde somos llamados a vivir. En el Antiguo Testamento, los hombres de Dios anhelaban entrar en esa ciudad. Pero ahora, después de que Jesucristo vence a través de su sacrificio en la cruz y toma el gobierno de toda esa raquía, toma el gobierno de todos esos ángeles y los despoja, todos aquellos que se habían quedado con el gobierno de las naciones, y los despoja y se sienta a la diestra de su Dios, ese Cristo nos permite en este momento ser conciudadanos, entrar a vivir en esa ciudad celestial. Dice que sois conciudadanos de los santos, no dice seréis conciudadanos, el versículo 19, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos una nueva familia. Tenemos una nueva ciudadanía celestial, hablando celestialmente, ¿verdad? Estamos participando de una realidad espiritual en la que podemos tener, dice, comunión con los santos. Y la clave está, ¿quiénes son esos santos? ¿Quiénes habitan en esa ciudad celestial? ¿Alguien se ha quedado con el texto que estaba leyendo Marcela? ¿Con quiénes tenemos comunión? ¿Sois conciudadanos? ¿Qué significa un conciudadano? Eder, ¿qué significa un conciudadano? Un ciudadano, sí, ¿verdad? Alguien que habita en una ciudad, ¿no? Vale. ¿Qué será un conciudadano? No. Eso es, el que habita conmigo en la misma ciudad. Yo soy un ciudadano de Lasarte, una ciudadana de Lasarte, y Rafa es conciudadano mío, porque también habita en Lasarte, ¿sí? Conciudadanos, ambos vivimos en la misma, bueno, pueblo, este es un pueblo, ¿vale? Pero somos conciudadanos. O no sé cómo se diría cuando es del mismo pueblo, eso ya hay... ¿Quién sabe, ¿vale? Eso he pensado, pero... ¿Sí? Pero resulta que en el versículo 12, o sea, en el capítulo 12, perdón, que ha leído Marcela, nos dice con quién estamos habitando, de quién somos conciudadanos. Hermanos, ¿quién me puede decir con quiénes habitamos el que entre en la ciudad esta, en la celestial? ¿De quiénes somos conciudadanos? De aquellos que buscaron la ciudad. Muy bueno, Rafa. Muy bueno. Ángeles. Los hijos de Dios. Los profetas. Dice el versículo 22. Os habéis acercado al monte Sión. ¿Sabéis cuál es el monte Sión? En lo espiritual, la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial, ¿sí? En el espíritu, en el monte Sión, está la ciudad de Dios. A Jerusalén la celestial, dice, a las miríadas de ángeles que habitan allí, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esos son todos aquellos que han vencido y son llevados delante de la presencia de Dios. Y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor
que la de Abel. ¿Sí? En esa ciudad hay ángeles. En esa ciudad están todos nuestros hermanos que nos han precedido. Abraham, David, no sé a quién quieres conocer. Están ahí. Dice la palabra que somos conciudadanos con ellos. No que seremos hermanos, pero tenemos que aprender a vivir en lo espiritual para poder disfrutar de todo esto desde ahora, no esperando a que nos muramos, para poder verlo y creerlo. Nuestros ojos deben de estar puestos en las cosas de arriba, en el desarrollo del reino, en la complacencia de nuestro Dios. Sin embargo, nuestra visión con respecto a nuestra residencia en la tierra, ¿cuál creéis que debe de ser? La de extranjeros y peregrinos. ¿Sí? Nuestra visión en la tierra es la que debe de ser como extranjeros y peregrinos. No, nuestra residencia celestial, allí no somos ya extranjeros, pero en nuestra residencia terrenal, sí, extranjeros y peregrinos. No debemos anhelar el asentarnos y aferrarnos a las cosas de este mundo, de esta tierra, que es una de las obsesiones más grandes que yo creo que tenemos en el mundo occidental. Pero mi pregunta ¿es así tu vida? ¿Estás desarraigado de aquí? Yo personalmente creo que la Iglesia de Occidente en general ha perdido completamente la visión que el Señor nos propone, que Pablo nos está diciendo, que Pedro nos dice, como extranjeros y peregrinos. Y por eso estamos tan afanados en dejar algo para nuestros hijos, ¿sí? Tenemos argumentos, ¿verdad? Para que además parezcamos más buenos, ¿no? Cuando conseguimos la casa es que es para nuestros niños, ¿verdad? Que ocultamos nuestros deseos personales con argumentos, digamos, que quedan como muy generosos, muy bonitos, ¿verdad? Nuestros ojos, tristemente yo creo, que han sido anclados aquí, como ocurrió en Egipto. Que la Iglesia ha quedado con una visión más de Egipto que con una visión celestial. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a desarraigar nuestros ojos de aquí. Como extranjeros y peregrinos, cuando alguien nos habla del mundo, cuando miremos a este mundo, ¿sí? Pero conciudadanos con los santos, cuando podamos entender lo espiritual y vivir siendo conscientes de que junto con ellos tenemos que traer el reino de los cielos a esta tierra, que tenemos que trabajar junto con ellos para que el reino de Dios esté aquí, en medio de ese cuerpo, en medio de ese nuevo hombre. Así que oramos. Señor Jesús, Señor, clamarte, oh Dios, que tú nos guardes, Señor, del ser un pueblo que se enorgullece en su propio corazón de lo que ha conseguido, de lo que es. Porque verdaderamente, Señor, si somos honestos, nada hemos conseguido por nosotros, sino que somos lo que somos simplemente por tu gracia, Señor. Guárdanos, Señor, del orgullo, guárdanos, Señor, de tomar todas estas verdades y guardárnoslas en los bolsillos. Danos una visión nuevamente, Señor, de compartir el Evangelio, de compartir tu camino, de compartir, Señor, ese mensaje de paz y de reconciliación que tu Hijo Jesucristo hizo vivo en este mundo. Ayúdanos a saber declarar cómo Él se encarnó y tomó un cuerpo y se hizo hombre. Como Él obedeció tu ley, se humilló a sí mismo y se humilló hasta la muerte. Señor y Dios, ayúdanos, Señor, a que esto fluya de nuestra boca continuamente. Ayúdanos a elevar nuestros ojos, Señor, al cielo, a ser conscientes, Señor,
de todos aquellos que continuamente, como dice tu Escritura, nos están mirando como testigos de qué es lo que estamos haciendo. Ayúdanos en esa conciencia a trabajar con ellos para traer ese precioso reino a esta tierra. Ayúdanos a ser la sal y la luz, aunque el mundo se esté cayendo en pedazos. Que tu pueblo, Señor, aprendamos a ser la sal y la luz y sepamos manifestar el amor con el que tú has amado a ese mundo, Señor. Te bendecimos, Señor. Guarda nuestros corazones del orgullo, Señor, del egoísmo. Guarda nuestros corazones. En el nombre de Jesús.